Mi nombre es Juan Morera. Queridos hermanos, hablando de la Navidad, yo me he preguntado muchas veces cómo es que la Navidad, siendo una fiesta de un tremendo, profundo y de sentido teológico, ha terminado en una fiesta, podríamos decir, de niños, o en una fiesta emocional. Yo no digo que las emociones estén mal, por supuesto, la fe sin emociones es una fe árida, pero el problema es que en la Navidad se ha desbalanceado el sentido de estas emociones, porque por ejemplo, en la vigilia pascual yo me emociono, pero es una emoción diferente a la emoción de la Navidad, que se enfoca, vuelvo a repetir, más bien en los niños, y algunas personas terminan pensando que es una fiesta de niños. Y peor aún, he visto en este año algunos nacimientos, algunas figuras de la natividad de Jesús en forma de gatos o en forma de perro. O sea, que hemos llegado a un... Y por supuesto se lo compra el creyente, porque un ateo no va a comprar eso. Hemos llegado a una situación que es verdaderamente extraña. Y yo no lo dudo porque el enemigo odia profundamente la fiesta de la Navidad, porque el enemigo odia a los niños y el enemigo odia el nacimiento de los niños. Y una de las fiestas que ha cometido hace tiempo con la Navidad, primero hizo que la Navidad se volviera una fiesta comercial. Él fue el que hizo que la fiesta de la Navidad se desbocara en un sentido comercial. Y después que se comercializó, pues entonces empezó en los medios de comunicación. Los mismos que comercializaron la Navidad empezaron a criticar que la Navidad se volvió comercial y que entonces pues era mejor no celebrarla o terminar diciéndole felices fiestas. Que yo le decía a una persona, pero ¿por qué tú dices felices fiestas en Navidad? Yo le decía a esa persona, cuando yo te vea el 1 de enero, ¿qué tú me vas a decir? Feliz año. Pues no, tú debías decirme entonces feliz fiesta el 1 de enero. ¿Verdad que no suena? No suena porque detrás de ese feliz fiesta hay un profundo cargo de negatividad en cuanto al nacimiento de Jesús. Pero pensando en esta carga teológica que tiene esta gran fiesta de la Natividad, que son los 4 puntos principales de la vida de Jesús: la encarnación, la natividad, la muerte en la cruz y la resurrección. Esos son los 4 puntos cardinales. Pero esta fiesta de la Navidad tiene el sentido que el Dios que no cabe en todo el universo se manifiesta, una teofanía, se manifiesta en medio de nosotros en la misma forma que tú y que yo. Cuando yo llevo los grupos de visita, de peregrinación a Tierra Santa, y ojalá que lo podamos seguir llevando, que se vuelva la paz a la tierra del Señor. Cuando vamos siempre a la cueva de Belén, yo le digo a las personas, siempre yo trato de que besen la estrella y que se queden al fondo de la cueva, porque la gente besa la estrella y sigue y se va. Que la gente se queda al fondo, leemos ahí el Evangelio de la Natividad, y yo les digo a ellos, esta cueva oyó algo que nunca jamás en el mundo y en el universo se había oído. Estas piedras de esta cueva oyeron llorar a Dios, porque lo primero que hacen los niños cuando nacen es llorar. Es un lugar profundamente emocional, pero para entender esto de la teología de la Navidad, como siempre tenemos que irnos atrás al libro del Génesis, porque tenemos que saber para qué vino Cristo. Si yo le pregunto a una persona para qué vino Cristo, pues me va a decir ciertamente para salvarnos. Y si yo le pregunto para salvarnos de qué, pues va a decir para salvarnos del pecado, lo cual es cierto. Entonces, cuando uno le pregunta ¿y cómo nos salvó? En la cruz. Y la otra pregunta, ¿y por qué llegó a la cruz? Ahí es cuando pues hay diferentes respuestas más o menos acertadas. Pero todo esto tiene un sentido. Yo digo que todas las cosas de Dios son de sentido común. Cuando tú veas que algo no tiene sentido común, créeme que eso no es de Dios. Este sentido común nos lleva al Génesis. En el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea
llenos de gracia, tal como la Santísima Virgen. Adán y Eva fueron creados sin pecado, llenos totalmente de la gracia de Dios. La gracia es algo que yo no sé cómo explicarse a las personas que dicen que es la amistad inmerecida de Dios, pero es más que eso. La gracia es algo de Dios que nos da a nosotros, que nos hace parecernos a Él, no ser Él, parecernos a Él. Y hizo al hombre imagen y semejanza. Cuando Dios miraba al hombre, se miraba a Él en el hombre. La gente piensa que imagen y semejanza es lo mismo, y no es lo mismo. Por ejemplo, imagen, tú te miras en el espejo cuando te levantas por la mañana, y en el espejo refleja tu imagen, eres tú. No eres tú, porque no tienes tus sentimientos ni tu vida, la vida la tienes tú, pero te refleja exactamente igual a como tú eres. Es tu imagen. Tú te puedes reconocer inmediatamente en el espejo. La semejanza, volviendo al espejo, es como cuando ustedes van a las ferias, a estas casetas de cristal que hay en las ferias, que distorsionan a uno, que uno se ve alto, con los brazos largos, bajito, con la cabeza chiquita, ancho. Cuando tú vas a esas casetas, la imagen que se refleja en esos cristales es la tuya, la misma que tuviste en el espejo. Pero ahora, ¿qué sucede? Tú no te reconoces. ¿Y por qué tú no te reconoces? Porque perdiste la semejanza. Así sucede cuando el hombre voluntariamente reniega de la obediencia y la voluntad de Dios. El hombre siguió siendo imagen de Dios, porque Dios no se arrepiente nunca de lo que hace. Pero el hombre perdió la semejanza con Dios. ¿Por qué? Porque en el hombre entró el pecado y el hombre perdió la gracia. Al hombre perder la gracia, no se parecía a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios lo buscó, lo buscaba, y sabía que ellos se habían escondido porque ellos sabían que algo grande había pasado. Y a partir de ese momento, Dios no puede reconocer al hombre. Es como cuando tú te miras en el espejo de la feria, que lo ves todo distorsionado. El hombre a partir de ahí se volvió, pudiéramos decir, que extraño a Dios. Ustedes dirán, bueno, Dios lo sabe todo, definitivamente lo sabe todo, pero hay algo que Dios no sabía. ¿Cómo es eso? Dios no sabía lo que es el dolor. En Dios no hay dolor, y hasta la creación no había habido dolor. Dios no sabía lo que siente el hombre cuando se aleja de Dios. Dios no conocía el mal, porque en Dios no hay mal. Así que de repente esta criatura, ver que era su imagen y semejanza, se le volvió un ser incomprensible, en el sentido que Dios no podía, en la santidad de él, entender las consecuencias del mal en el hombre. Por eso es que dice la Sagrada Escritura, dice San Pablo, que a través de la palabra se hizo todo, absolutamente todo. Para nosotros la palabra es esto, sonidos. En Dios la palabra no es sonido, en Dios la palabra es una persona. En Dios todo es diferente. En Dios esa palabra activa de Dios, San Juan la llama el Verbo, que es una persona, tal como el Padre. Son dos personas totalmente diferentes de un solo Dios verdadero. A través de esa palabra, fíjate que Dios no crea con las manos, Dios crea con la palabra. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Ese hágase para nosotros un sonido en Dios, ese es Cristo, el Verbo. Todo se hizo a través del Verbo, dice San Pablo. Pues bien, cuando todo se desarregló, fue el mismo quien lo hizo, quien viene a repararlo. Por eso la segunda persona, el Verbo, la palabra, es el que viene y se encarna para reparar el daño que había sucedido en el hombre. Dios podía haber destruido al hombre, era Dios, pero no quiso destruir, quiso reformar, quiso rescatar, quiso volver a ver al hombre como él quiso poder entender al hombre, quiso ver al hombre como familia de él. Por eso el Verbo se hace uno exactamente igual a ti y a mí, menos en el pecado. Por eso él va a conocer cosas que aún nosotros no conocemos en la escala de la vida. Por eso que se encarna
muy pobremente. Por eso es que muere sin posesiones y una muerte horrible. Es que a Dios le gusta la pobreza. Mi respuesta es no, no le gusta la pobreza. Dios es el dueño absolutamente de todo. Es que a Dios le gusta la muerte horrible. No, ni siquiera Él diseñó la muerte, y menos la muerte de su Hijo en la cruz. Él asumió la pobreza y la muerte de esa forma para hacerse el último de nosotros. Hay una gran equivocación en la iglesia cuando dicen, no, la casa de Dios y el culto tiene que ser humilde porque Cristo fue pobre. Errado, totalmente errado. Así que las cosas de Dios tienen que ser humildes y la casa humilde, pero tú quieres una casa grande. Y el culto de Dios tiene que ser humilde, pero tú quieres tremenda fiesta de 15 de lo que sea. No, eso es socialismo del siglo XXI que se ha metido en la iglesia. Dios no ama la pobreza, Dios asume nuestra pobreza por culpa del pecado. Eso es todo. Y Cristo viene a ser pobre y humilde por 33 años, pero es Señor de señores y Rey de reyes por toda la eternidad sin límite de tiempo. La iglesia, tenemos que predicar al Cristo Mesías, que vivió pobre, pero tenemos que saber que eso fue una etapa de la vida de Cristo, que Cristo está glorioso. Y el culto de la iglesia y el templo no reflejan la pobreza de Cristo. El templo y el culto reflejan la gloria del Señor de señores y Rey de reyes. Tú tienes que salir del culto de la Eucaristía como si tú salieras delante del trono de Dios, el trono que vio Juan, de oro, con amatistas, con piedras preciosas, con miles de adoradores. Tú tienes que salir así de la Eucaristía, con ese sentido, porque vuelvo a repetir, la pobreza y la muerte no es de Dios, es nuestra. Y Jesús viene a conocerla. Y por eso, como viene a conocerla, nace y vive en el estrato más bajo que pudiera haber en Israel en ese momento. Es por eso que el Señor se encarna en esta muchacha que no le escoge entre las hijas de los sacerdotes, ni de los príncipes, ni siquiera de los fariseos, ni de los saduceos. Lo escoge entre una muchacha del pueblo. Y no de cualquier pueblo, de un pueblo que ni siquiera aparece en la Biblia. Nazaret no aparece en la Biblia. Nazaret se cree que quiere decir la escondida. Porque cuando tú vas a Nazaret, vas a ver que Nazaret está como una especie de hueco, como una especie de valle, que las montañas que la rodean impiden que tú veas a Nazaret hasta que tú estás llegando ya a la misma ciudad. Por eso que quiso nacer de esta forma humilde, viene a conocernos y viene por culpa de nosotros, porque si no, no hubiera tenido que venir a conocernos. Y él no solo viene a conocernos, y el conocernos viene a rescatarnos. Rescatar en el Antiguo Testamento quiere decir volver a comprar de nuevo. El hombre era de Dios, el hombre se vendió gratuitamente al demonio y Cristo viene a comprarnos de nuevo. Dice el Levítico que el único que puede comprar un esclavo es su pariente más cercano. Por eso Jesús es nuestro pariente más cercano, es nuestro hermano, por eso es que viene a redimirnos, a volvernos a comprar. Y ese es el motivo por el cual Jesús nace en la cueva de Belén, para que nadie pueda decir, Señor, tú no conoces la situación, yo no tengo casa, tú no conoces mi situación, mi familia mira cómo está y tú no conoces. Y Cristo te va a decir, tu familia podrá estar mal, pero yo nací en un establo, los tuyos no han nacido en un establo. El Señor puede decir, tú tienes problemas con la vivienda, inclusive no tienes vivienda. Cristo, el Señor te va a decir, yo te entiendo, porque yo llego a un momento a decir, hasta las zorras tienen cueva y el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Te puede decir al Señor, Señor, tú no me entiendes porque mira la enfermedad, el dolor que estoy pasando. Jesús te va a decir, yo te entiendo, porque yo pasé un dolor y estoy muriendo de una forma que tú no vas a morir. Tú vas a morir
en una cama limpia posiblemente, con anestesia, con cosas que te quiten el dolor, en un hospital, lo que sea. Yo morí de una forma que no podía ni siquiera recostar la cabeza a la cruz por las espinas. O sea que el Señor, otro ejemplo, te traiciona a la familia, te traiciona a alguien que hiciste negocio, Señor. Tú no entiendes, que no entiende la traición, el Señor, uno de los más cercanos de Él lo traicionó y el resto lo dejó solo. O sea, con esto te quiero decir que Jesús viene a conocerlo, a conocer la consecuencia del pecado, no conocer el pecado, sino conocer la consecuencia del pecado. Y por eso nace de la forma que nace, por eso vive de la forma que vive. Recién nacido tiene que irse emigrante a Egipto. O sea, conoce todas las facetas que nosotros podamos vivir y las conoce en peores condiciones. Ahora, ¿qué es lo principal aquí? ¿Que solamente sufrió? No. El mensaje es que Él sufrió más que nosotros sin dejar de ser obediente a Dios, que fue lo que primeros padres no hicieron. Dice el Salmo: mira aquí que vengo para hacer tu voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso el demonio quiso hacer la batalla que fuera para que Cristo no obedeciera al Padre y lo obedeciera a Él. Ese ser que el Señor reprenda diría: bueno, los primeros hombres yo los hice caer así, este otro hombre va a caer así. Este personaje nefasto diría: si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios por el desierto, yo lo hice caer montones de veces, este hombre va a caer así. Porque el demonio no lo sabe todo, gracias a Dios. El demonio sabía que Cristo era el Mesías, pero no estaba seguro si Cristo era Dios. Por eso, si ustedes ven la inquietud de él en preguntarle siempre: ¿eres tú el Hijo de Dios? Hasta en la cruz se lo pregunta. Cristo muriendo, y bien le dice: si tú eres Hijo de Dios. Cuando se enteró era demasiado tarde. El demonio no conoce todo el plan de Dios, conoce lo que Dios le quiere revelar. Pues él viene desde el comienzo. El demonio lanza este ataque de muerte a través de Herodes contra el niño. Vuelvo a repetir: el demonio odia profundamente a los niños, porque los niños le recuerdan a él la fecundidad de la mujer y le recuerdan la esterilidad de él. Él es muy soberbio y la soberbia lleva a la envidia, y él no puede soportar que, siendo una creación tan alta, un ser supuestamente menor que él, porque es material, pueda engendrar imagen de Dios, y él no la puede engendrar. Él es estéril. Por eso que odia a la mujer, por eso que odia a la familia, por eso que odia el matrimonio, por eso que odia a los niños. Y aquí comienza esta gran batalla entre el enemigo y Jesús. El enemigo hacer que Cristo lo tomara su voluntad y lo adorara, lo sirviera a él y no a Dios, tal como hizo Eva y como hizo pues Adán. El Evangelio resume magníficamente en las tentaciones en el desierto. Ahí vemos los tres tipos de tentaciones que hay, como el demonio lo tienta con el hambre, con la fama, con las cosas materiales, con todo lo que nos tienta a nosotros. Y Jesús siempre lo vence citando la palabra de Dios, la palabra revelada. Él no dice nada nuevo, él solamente le dice lo que ya Dios había revelado. Por eso que para vencer al demonio tenemos que conocer la palabra de Dios. Y así vemos que en todo este caminar Jesús firme en hacer la voluntad de Dios, y el demonio firme en hacerlo caer. Llega ya a la última parte del drama. Y el demonio, no sabiendo qué hacer más para que Jesús lo siguiera a él, lo lleva a la muerte más horrenda que puede existir en ese momento, que ha existido yo creo en todos los tiempos, que es la muerte por crucifixión. No tenemos tiempo de explicar la muerte por crucifixión, pero era verdaderamente horrible desde el punto moral, porque estaban desnudos, desde el punto de vista físico, porque los dolores eran espantosos, de incomodidad, porque estaba colgando de su propia... Dice Isaías que si tú miras a un crucificado, tú inmediatamente quitas la vista, porque te da horror.
Cristo conocía la muerte en la cruz. Y el demonio quiere llevar a Cristo hasta lo último para que Cristo lo obedezca a él. Por eso, Jesús, la noche antes de la muerte en la cruz, porque Jesús por supuesto que conocía la muerte en cruz. Y fíjate qué curioso, es la única vez que se conoce en la historia que los judíos piden muerte de cruz para otros judíos. La muerte de cruz era una muerte romana para los esclavos y delincuentes. Los judíos mataban a pedrada como Esteban y como la adúltera. El demonio se preocupó de que los judíos pidieran la peor muerte para Jesús, para que Jesús se rindiera a él. Y sabemos todo el proceso de la pasión del Señor, pero fíjate que llegamos a la cruz, ya Jesús lo había pasado todo, ya había dicho 6 palabras, ya había estado sufriendo unas flagelaciones horribles, que en la sábana santa se ve que no se sabe cómo llegó vivo a la cruz. Lleva 6 horas colgando del madero, habiendo perdido muchísima sangre anterior, y tiene calambre. En ese momento el demonio lo ataca, porque eres un ser miserable. Él te ataca a ti solamente cuando tú estás débil, cuando tú estás fuerte no te ataca. Por eso en ese momento el demonio le da la última tentación: si tú eres hijo de Dios, bájate. En cierto sentido le digo, si tú eres hijo de Dios, ¿para qué? Fíjate que no le pregunta si es Dios, él le pregunta si eres hijo de Dios. De una forma le quiso decir, bájate, tú estás sufriendo todo esto por unas personas que ni te van a hacer caso, que en el futuro se van a burlar de ti y del sufrimiento, se van a burlar de la cruz, te van a escarnecer, te van a ofender. Tú estás pasando este trabajo por ese tipo de personas que no vale la pena. Bájate de aquí y vas a tener un triunfo tremendo. Pero el Señor no quería el triunfo del demonio ni de la fama, quería el triunfo de la obediencia. Y por eso aquí se decide la cuestión, porque Cristo hace lo que Eva, Cristo no hace lo que Eva hizo. ¿Cuál fue el gran problema de Eva? Dialogar con el demonio. La intención de Eva fue buena, dialogar, explicar algo, pero con el demonio no se puede dialogar. Desde el momento que tú dialogas con el demonio, tú perdiste la partida, porque eres terriblemente astuto. Por eso cuando vuelve de nuevo a atacar a Jesús en la cruz, Cristo no le habló ni lo miró. Lo ignoró como si no existiera quien había hablado por boca del mal ladrón. Después de estar muriendo Cristo de esos terribles y horrendos dolores, y no escuchar ni dialogar ni importar el demonio, ¿qué más podía hacer el demonio para que Cristo desobedeciera a su Padre? No podía hacer más nada. Por eso que ahí es el triunfo de Jesús, cuando eres obediente hasta el último momento. Por eso que en toda nuestra vida no podemos decir que Él no nos comprende. Por eso que es el mediador entre Dios y los hombres. Porque Él conoce a Dios y Él conoce perfectamente al hombre, porque eres Dios y porque eres hombre. A partir de ese momento, hermano, toda tu vida, todo lo que tú vayas con tu dolor a Jesús, Él lo entiende. Y así se lo transmite a su Padre. Y podríamos hablar más de esto, pero solamente yo quería hacer este programa por la cercanía de la Navidad. Y todo esto comienza con la fiesta, comienza con la Encarnación, que para mí es una fiesta grandiosa, que yo nunca he entendido por qué no es fiesta de precepto en la iglesia, cuando es una de las fiestas más grandiosas que hay. Pero estamos hablando de la Natividad. Comienza en el momento que Él aparece en nuestro mundo. Y eso es lo que celebramos el 25 de diciembre. ¿Ustedes creen que la celebración que hacemos nosotros es digna de lo que sucedió? Lo voy a dejar para que ustedes lo piensen estos días que nos quedan. Está bien que adornemos la casa, por supuesto. La fiesta de la Navidad tiene su raíz en el Hanukkah, cuando todo el templo de Israel se llenaba de luces, porque se había consagrado el altar nuevo y se había botado el que se había profanado. Esa es la parte hebrea de la Navidad. Jesús es nuestro nuevo altar y el viejo altar del hombre ha sido destruido. Por eso nosotros nos llenamos de luces como la fiesta del Hanukkah. Está bien poner el árbol que se nos ha colado hace 100 años en la cultura, pero ya es parte de la Navidad. Está bien poner la natividad, adornarla. Está bien cantar los villancicos, está bien
alegrarnos, pero tenemos que tratar de entender y de centrarnos en la profundidad de esta fiesta, en la profundidad de lo que celebramos a la medianoche entre el 24 y el 25 de diciembre, que es más allá que una fiesta de niños, es más allá que una alegría pasajera, es un profundo asombro. Es como llegaron los pastores y llegaron los reyes y miraron y se quedaron asombrados de lo que veían. Esa debe ser nuestra actitud en la Navidad. Tener fiesta, todo eso está bien, pero cuando estemos en oración, quedarnos profundamente admirados de que un Dios que no cabe en el universo se haya hecho como tú y como yo, sencillamente por amor. No tengo mucho más que explicarles, solamente desearles de todo corazón que tengan una feliz y una santa natividad del Señor.